te pedimos que tú traigas dirección a nuestra mente, a nuestro entendimiento, que podamos discernir correctamente la palabra de verdad, que esté edificando nuestra vida y nosotros seamos para edificación a cada persona que presta su oído a nuestras palabras. Padre, permítenos ser dignos ejemplos y embajadores de tu nombre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te bendecimos. Amén, amén, amén. Qué importante, fíjate, es cierto lo que dicen los chavos con su obra. Qué importante es tener un encuentro genuino con Dios en tu vida. Y déjame decirte que Dios, día a día, está buscando tu corazón. Y qué importante es estar atento a lo que Él quiere en tu vida, en lo que quiere hacer en tu familia. Muchas veces estamos acostumbrados, como hoy digamos, a congregarnos y sí, la alabanza y todo bien suave y padre. Pero Dios quiere tener un encuentro personal contigo en tu vida. Personal, un encuentro personal, tú y Dios. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo. O porque somos descuidados, no nos damos cuenta que Dios quiere ese trato con nosotros. Y hay que estar atentos y esforzarnos para lograrlo. ¿Quieres abrir tu Biblia, mi hermano, en el libro de Génesis 50? $50:22. ¿Ya estás ahí? Dice la palabra: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará, dice, y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Y el verso 26 dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y acabó el Génesis. Y había, fíjate, el libro de Génesis concluye con una promesa: que Dios iba a visitar a su pueblo. Pero les dijo, el mensaje fue claro, la orden fue clara de José: estén atentos y esperen a Dios, porque Él vendrá por ustedes. Es lo que les dijo en el verso 24. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará. Dice, y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Era la promesa que había. Y la orden estaba dada: estén atentos porque Dios vendrá por ustedes para llevarlos a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué les dijo? Estén atentos a cuando Dios venga. Murió José y la visita de Dios no vino. Si te fijas, Génesis acaba ahí en el capítulo 50.
Hasta ahí acabó Génesis. Y la visita de Dios no se dio. Qué importante es saber esperar la visita de Dios a nuestras vidas. La promesa estaba y la orden estaba dada. Esperen a Dios porque les visitará. Yo creo que el pueblo lo creyó. En esta parte, si tú lees la escritura, te puedes dar cuenta cuál era la condición del pueblo en ese tiempo del pueblo de Israel. Y aparte que era bien poquito. Si tú lees, puedes leer la palabra un poquito más atrás, unos versos atrás. Habla de que en el capítulo 27, no vayas allá, habla de que el pueblo que entró a Egipto, de la familia de Jacob, eran 70 miembros de familia. Era poquito el pueblo y pues como eran poquitos yo creo que se llevaban bien y estaba bien. Y fíjate, saliendo del tema, qué importante es que tú leas la palabra. Josué 1:8 dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él es escrito y te vaya bien. Pero más de que te vaya bien, dice que tienes que leer la palabra. Tienes que leer la palabra porque muchas veces, mira, nosotros estamos aquí predicando la palabra y segurito, a mí me pasaba. Cuando decían, ¿y ese José quién es? O sea, a veces no sabes ni de qué te estamos hablando. Pero en verdad, esa es una tarea que tú tienes que leer para que digas, lo empieces a hilar y digas, sí, José. José, el soñador, el que tenía sueños. José, el que salvó al pueblo, a su linaje de morir de hambre en el tiempo de la sequía. Porque si no lees, ¿sabes qué va a pasar? Muchas veces, por decir, no te adaptas a los términos o a los tiempos, o no sé, cuando hablamos aquí en la congregación que vamos a poner el bautisterio, has de decir el bautisterio, dice, si no sabes más o menos los términos, dice, el bautisterio seguramente ha de ser una pieza de la casa de Batman. En serio, porque dice, ¿qué será el bautisterio? Me suena a que es la sala de televisión de Batman. ¿Sí me explico? O sea, que tienes que leer para saber, para comprender, porque si no, en verdad, el mensaje, dice la palabra que el enemigo, si no entendemos la palabra, el enemigo viene y arranca lo que fue sembrado, porque no entendemos la palabra. Qué importante es que tú leas, para que no estés, ¿a poco no sentías tú ese pánico cuando ibas a la escuela y te hacían examen y, charros, y ahora, qué contesto? Eso se puede comparar con, como yo me acuerdo una vez me pasó que iba en la secundaria y era buenísimo para las fórmulas, esas químicas. Y yo me sentaba como a la mitad del salón, casi hasta atrás. Y de repente el maestro, así bien estricto, dice, voy a hacer examen sorpresa y ahorita va a salir la calificación, y empezaba a hacer y yo no veía nada. Decía, charros, ¿qué puso? Y cuidadito hablabas. Y lo único que opté por hacer, ¿cómo hay que ser honestos, verdad? Yo agarré en el examen, pues no veía nada. Y en mi hoja que le pongo, maestro, no veo nada. Al otro día me sentó hasta adelante y me puso a hacer el examen y lo pasé. Por eso qué importante es que tengas esa visión correcta y tengas el entendimiento correcto cuando nosotros empezamos a compartir la palabra. Que no te quedes así como que no ves o no entiendes. Y bueno, era animarte a que leas, a que te apasiones. Y cuando tú lees la palabra, en verdad, te apasionas. Cada historia que la lees, yo con la primera vez que leí apasionadamente la palabra, fue con la historia de David y Jonatán. Cómo hizo misericordia David con el hijo de Jonatán. Cuando murió Jonatán, en verdad lloré. Y tienes que entender, leerla, vivir la palabra, que la palabra simbre tu ser. Bueno, continuamos.
¿dónde me quedé? Sí, que eran poquitos, fíjate. Cuando entraron dijo, Dios, estén atentos porque Dios los visitará. Y así como en el tiempo antiguo y hoy en día, también está la promesa en San Juan, me parece San Juan 16, que dice que el Espíritu Santo vendrá a nosotros. Pero déjame leerte esta parte, no vayas allá. Fíjate, dice San Juan 14 era. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen, dice, porque mora en vosotros, mora entre vosotros y estará en nosotros. Pero dice, fíjate qué vaciado. Cuando la orden José la dio a su pueblo, les dijo, estén atentos porque Dios los visitará y vendrá por ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que he prometido a sus padres. La misma promesa está hoy en día en nuestra vida, que dice que el Espíritu Santo vendrá, pero muchos, muchos ni le ven, ni le conocen, no lo ven, no lo pueden sentir. El Espíritu Santo ahí está, por eso dice la palabra, estén atentos a cuando Él venga, no que te haga sentir bonito. No, el Espíritu Santo no quiere hacerte sentir bonito. El Espíritu Santo quiere cambiar y transformar tu vida, porque más adelante dice que cuando Él venga, cuando tú lo percibas que viene a buscar y a hacer algo en tu corazón, dice que te va a redarguir, va a cambiar tu vida, te va a cambiar tu vida de pecado. Cuando estás atento a lo que pasa verdaderamente, que sí está ahí, que tienes un encuentro genuino, no emocional, un encuentro verdadero con Dios, con su Espíritu y con Jesús, cambia tu vida. Ese es un parámetro que tú puedes medir. Si en verdad has tenido un encuentro genuino con Dios. Dice que te va a redarguir de pecado, de juicio y para justicia. Pero tenemos que estar atentos a su presencia, que no seamos como los que dice la Escritura, que ni le vemos ni le conocemos. Tenemos que estar atentos, dice ese mismo mensaje que les dio José a sus hermanos. Estén atentos y no te tienes que cansar de esperar. Génesis acaba en el verso 50, y no vino la visita de Dios. Casi pudiéramos decir que el pueblo, el linaje de Jacob, casi lo logra. Logró entrar a Egipto. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en esclavitud el pueblo de Israel en Egipto? Otro. Éxodo 12:40. Ojo, fíjate. Éxodo 12:40 dicen que el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto fueron 430 años. Pero dice que estuvieron en Egipto, mas no que estuvieron todo ese tiempo en esclavitud. Génesis acaba en el versículo 50 esperando que Dios los visitara. Estuvieron 430 años en Egipto, pero de Éxodo a Génesis pasaron, dicen los estudiosos, 350 años que estuvieron esperando a Dios, estuvieron esperando con pasión
que Dios viniera como el primer día. Cuando la palabra dice, cuando José les dijo, estén atentos, cuando alguien dice, voy a venir, tienes que estar listo. Es como aquel novio que deja a su novia y le dice, mi amor, hoy te dejo, pero paso en la semana por ti y te voy a llevar a cenar. ¿Qué crees que va a hacer la mujer? Al otro día va a estar, pero así, mira, guapa, así, deslumbrante, porque a ver si viene. Aunque aquí pasaron 350 años, estaban esperando que viniera Dios a visitarlos, esperando que Dios viniera a visitarlos, hasta que empezaron a bajar un poco la guardia, empezaron a menguar, empezaron a dejar de esperar. Y te voy a decir por qué 350 años. Porque así resumido un poco rápido, porque para que alcance tiempo. Cuando nació Moisés, que empieza el libro de Éxodo, tú puedes ver que habla, fíjate, que no estuvo esclavo 350 años. El libro de Éxodo habla en el verso 1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia y menciona a todos los hijos de Jacob. Dice, y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, que te digo que fueron los que entraron a Egipto. Y José estaba en Egipto, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pasaron 350 años y dice que murió José, sus hermanos y toda aquella generación. Si tú lees de Génesis para atrás, puedes leer la pasión que tenía José por Dios. Estaba apasionado José por Dios. Jacob, su padre, fue el que recibió la promesa. Y dice que aún José vio y crió a las generaciones, a sus nietos y a los nietos, a sus tataranietos en sus rodillas. Era gente apasionada por Dios. Pero tío, empezaron a bajar la guardia. Tú puedes ver en Génesis 50 para atrás que José era el único, nada más que estaba abajo de Faraón, porque hallaba gracia, porque el Dios le respaldaba. Y tenía el respaldo de Faraón, la confianza de que el Dios de José era Dios de dioses. Y eso José lo transmitía. Pero ¿qué dice? Que murió José y murieron sus hermanos y toda aquella generación. ¿Y qué pasó? Que empezó, ya no había gente como ellos que estuvieran apasionados y hablando el nombre de Dios. Porque se murió esa generación, dice. Pero aún así dice en el verso 7, y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos toda la tierra. No te está hablando de esclavitud. Y si tú vas más atrás también en Génesis, habla de cuando la familia de José entró a Egipto, entró al mejor lugar. Porque Faraón le dijo, pon a tu padre y pon a tus hermanos en la mejor tierra de Egipto. Entraron con bendición. Entraron bendecidos. Imagínate, en la mejor tierra de Egipto, en lo mejor de lo mejor, en la mejor tierra, dice la palabra. Fíjate, dice en el verso 47, en la tierra de Egipto delante de ti, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. 47:6. Entraron a lo mejor. Imagínate la mejor tierra de Egipto, lo mejor durante 350 años. Dime si Dios no bendecía a su pueblo. Los metió a Egipto. Los recibió José porque había mucha hambre, en ese tiempo había hambre. No sé si recordás el sueño de las 7 vacas y las 7 espigas. Había hambre. José los recibió, se dio cuenta que estaba vivo su padre, lo mandó llamar José. Ahí murió Jacob, ahí murió José, en la mejor
tierra. Y estaban en la mejor tierra que leímos en Éxodo 7, que dice que se fructificaron y se multiplicaron, crecieron en gran manera, en número, fueron bendecidos, porque estaban esperando y estaban aún buscando de Dios, hasta que se empezó a morir esa generación, dice la Escritura, que buscaba a Dios. Y fíjate, esto te debe llevar también a concientizar algo, que cuando nosotros, este pasaje, nosotros debemos entender que los tiempos de Dios hay que vivirlos con sabiduría, y la bendición de Dios disfrutarla y administrarla con sabiduría. El pueblo de Israel fue bendecido 350 años, ahí te va, hasta que más adelante dice que el pueblo de Egipto tuvo miedo del pueblo de Israel porque eran grandes, eran poderosos, y fue que el rey dio un edicto para que mataran a todo varón, y fue cuando nació Moisés. Y dice que en Moisés, toda la historia te la sabes, Moisés estuvo hasta los 40 años, dice que Dios puso en su corazón ir a ver a sus hermanos. 40 años, 350 más 40, 390. Dice la palabra que después de que mató al egipcio es cuando se va al desierto, y cuando Dios se presenta, dice que a los 40 años se le presentó Dios en la zarza. 350 más 40 los 430 años. ¿Te fijas cuánto realmente estuvo el pueblo de Egipto en esclavitud? Realmente fue poco tiempo, pero fue poco tiempo también porque empezaron a desviarse de lo que tenían que hacer. Cuando Dios les dijo: estén atentos porque Dios vendrá por ustedes. Empezaron a bajar la guardia, y tú puedes empezar a ver cómo empezó a cambiar el panorama del pueblo de Israel. Hay que estar siempre, en verdad siempre, atentos a la visitación de Dios a nuestra vida, para que no pase como dice la Escritura en San Juan, no vayas allá, San Juan 19:42, cuando habla de la Escritura que Jesús entró a Jerusalén. Te lo voy a leer. Decía Jesús: dice, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esas fueron las palabras de Jesús cuando venía a Jerusalén, aunque unos versículos adelante habla que la gente echaba sus mantos porque Jesús estaba entrando, pero les decía: pero si por lo menos supieras quién es el que te puede traer paz y te viene hoy a liberar, pero no lo sabes, porque no conoces el tiempo de tu visitación, no lo puedes sentir. Por eso lloraba Jesús, porque no estaban atentos, no estaban sensibles a la presencia de Dios. Ahí estaba Jesús. Y dice: y no lo saben. Dice: no lo saben que estoy aquí para traerles libertad. No lo pueden ver ni lo pueden sentir, pero si por lo menos lo supieras, les dice. Si por lo menos lo supieras. Qué importante es estar atento. Cuando tú estás atento, pasan cosas grandes. Dice la Escritura que Dios ocupa lo vil y lo despreciado del mundo para humillar a los sabios y a los entendidos. No se necesita muchas veces ser muy espirifláutico, muy espiritual para tener un encuentro genuino con Dios. Lo importante es poderlo saber, poderlo discernir,
saber que Dios está ahí, que el Espíritu Santo está ahí porque quiere hacer algo contigo sobrenaturalmente, verdaderamente cambiar tu vida, cambiar tu forma de pensar, tu forma de creer. Lo hizo con Moisés. La vez pasada platicábamos del carácter de Moisés, que a lo mejor no tenía las cualidades, pero el Espíritu Santo le ayudó a despertarlas. Y si tú ves la escritura, retomando otra vez Éxodo 2, cuando nace Moisés, dice la escritura en el verso 2, que estuvo escondidos por 3 meses por sus papás, porque ya estaba el edicto de que mataran a todo varón, y lo pudieron esconder exclusivamente 3 meses. Pero luego dice la escritura que su mamá, pues como ya no lo pudo esconder, lo echó en un canasto, lo calafateó y lo echó en el río. También te sabes la historia, hasta que llegó a la casa de quien había mandado el edicto de destruir a todos los varones hebreos. Fíjate, dice Génesis, estábamos en el 50, no vayas allá, te lo leo en el 20. Dice: vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando tú puedes percibir todo lo que Dios está haciendo por ti en tu vida, en verdad empieza a deslumbrar Dios tu corazón. Empiezas a ver a ti la presencia de Dios en tu vida. Se había hecho un edicto primeramente con las parteras, para que mataran a todo varón. No funcionó, las parteras tuvieron temor de Dios. Luego dijo que mataran a todo varón. Cuando estaba ese edicto, todo mal, pensamiento de mal, Dios lo convirtió en bien. Tanto que estuvo en el mejor lugar. Moisés estuvo en el mejor lugar, lo cuidaron, y tan increíble fue esto que su misma mamá lo crió. Cuando se lo quitaron de los brazos, su hermana dice que estaba viendo y mandó llamar a la nodriza, que era su madre, lo crió sin temor. Eso es lo que empieza a ser la presencia de Dios en nuestras vidas. Que todo, por muy pensamiento de mal que pueda haber, Dios lo convierte en bien. Y aunque tú puedes ver que Jesús creció, dice, no vayas allá, Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Dice: y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vino al corazón visitar a los hermanos, los hijos de Israel. Ya ves, ahí están los 40 años. Pero fíjate, te decía, Dios puede ocupar en verdad a cualquier persona. Su mamá crió un tiempo a Moisés como hebrea, le dejó los cimientos, le inculcó valores. Si yo estuviera en el lugar de su mamá, yo ocupo hasta el último momento para educar a mi hijo, para ponerle el amor de lo que yo creo, el amor por su familia, el amor, todo en su corazón. Y su mamá lo hacía. Por eso dice que cuando cumplió 40 años tuvo en el corazón visitar a sus hermanos, porque su mamá se lo había dejado. Sabía que aunque estaba ahí no pertenecía a ese lugar. Pero también dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obras. También tenía la enseñanza de los egipcios, porque también vivió ahí. Hubo un momento en el cuando Dios se le presentó a Moisés, que él tuvo que decidir qué decidía seguir y dónde poner su corazón.
Dice en el Éxodo capítulo 3, cuando tú quieres tener un encuentro genuino con Dios, Moisés no fue, fíjate cómo Dios, si te metes al reino espiritual, te quieres meter al reino espiritual, tienes que ocupar todas las armas, los objetos y toda persona que esté en el reino espiritual si quieres tener un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios no lo vas a tener con cosas del mundo, aunque estés en el mundo. No sé si me explico. Fíjate, en el verso 3 dice, y tiene por capítulo el llamamiento de Moisés. Pero fíjate qué dice el verso 1: apacentaba Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Medián. ¿Su suegro qué era? Era sacerdote de Dios. O sea, Dios empezó a tratar su corazón. Si mi hija o mi hijo se llegan a casar, lo que yo primero voy a hacer es estarles trabajando de entrada, porque se van a casar en el nombre de Jesús con un cristiano, y si no, pues yo no los voy a dejar y a ver qué hacen. Y a mi nuera y yerno voy a estarles metiendo y inculcando la palabra. Eso es lo que hizo Yetro con Moisés. Eso es lo que estuvo haciendo Yetro con Moisés, tanto que empezó a tener esa sensibilidad, que cuando se presentó Dios, lo pudo ver y percibir. Si él no hubiera estado trabajando en su corazón, hubiera pasado lo que la Escritura dice: ni lo ven ni lo hubiera oído. Pero estuvo trabajando en su corazón, estuvo atento a esa última orden de José: estén atentos porque Dios vendrá por ustedes. Y dice el verso 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Dice, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, dice, y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y se presentó Dios y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le reconoció que era el Dios que le había hablado su mamá. Sabía quién era él. Él sabía quién era él. Pero fíjate, en verdad nosotros tenemos que encontrar nuestra propia zarza. Y tienes que estar atento a cuando Dios se presenta. Fíjate cómo es Dios. Atrajo la atención de Moisés. Dice que cuando la zarza ardía, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta gran visión. Dios despertó algo que cautivara la atención de Moisés por medio de la zarza. Y dice el verso 4, y viendo Jehová que él iba, entonces dijo, presta, aquí ya está, ya lo enganché, ya me vio. Y fue cuando le dijo, Moisés, y se presentó como el Dios de la promesa. Y no era un Dios desconocido para Moisés. Pero ¿qué hace? Fíjate, te voy a... Dice, fíjate, y pasados, en Hechos 7:30, dice, y pasados otros 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego en una zarza. Cuando Moisés mató al egipcio,
Moisés vivió esos 40 años ahí. Y dice que pasados 40 años se le apareció Dios. Moisés era pastor. Imagínate 40 años. ¿Tú crees que en 40 años fue la primera vez que pisó ese lugar Moisés? Viviendo 40 años ahí. Que digo, ay, este lugar no, quién sabe dónde esté. Pues voy a ver. 40 años. Un lugar común y corriente que Moisés conocía. Pero ¿qué le dijo Dios? Dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Dios viene y se presentó al corazón de Moisés, todo, en verdad todo cambió. La presencia de Dios empezó a santificar absolutamente todo. Y santificó y limpió la mente de Moisés, limpió las enseñanzas que le habían inculcado a Moisés que no eran correctas. Él tuvo que decidir seguir al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Cuando Dios se presenta en nuestra vida, verdaderamente eso es lo que pasa. Nuestro entorno tiene que cambiar absolutamente. Todo nuestro entorno, todo nuestro hogar, toda nuestra casa, todo nuestro corazón, todo lo que nos han sido enseñado, no nos cuesta dejarlo. Porque Dios cautiva nuestro corazón. Dios empieza a cautivar nuestro corazón. Hay una parte en Apocalipsis 21-23 que dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando a Moisés se le presentó Dios, esto se cumplió en él. Él podía haber tenido la enseñanza. Dice que tuvo la mejor enseñanza, lo leímos, de los egipcios. Y era poderoso, o sea, la ocupaba bien esa enseñanza. Pero cuando Dios cautivó su corazón, Dios limpió su corazón, que no tuvo necesidad nada que no fuera la gloria del Cordero que estuviera iluminando, que fuera Dios mismo iluminando su vida. Decidió desechar cualquier sol o cualquier luna, cualquier cosa que pareciera brillar o que ocupara ese lugar. Dice, no tiene necesidad. Hoy en día, en verdad hoy en día, ¿qué cosas también ocupan un lugar que brille en nuestro corazón? ¿Qué nos cuesta dejar? En el libro de Josué, habla de cuando destruyeron el muro de Jericó. Y después que el pueblo se maravillaba de lo que Dios hizo, que les decía que dieran durante 7 días, los primeros 6 dieran una vuelta todo el ejército y todo el pueblo, hasta el 7º día que dieran 7 vueltas y que gritaran con fuerza y los muros iban a caer, y así fue, y quedaron maravillados por lo que Dios hacía. Pero dice la escritura que luego fueron a pelear nuevamente y cometieron un error. Bueno, ellos no. Acán. Dice que fueron a pelear a la ciudad de Ai. Y dice que le dicen a Josué, pues manda poquitos, dice, manda 3,000 nada más, dice. Porque ¿para qué desgastas al pueblo? Si son poquitos, dice, si lo que Dios hizo ahorita por nosotros, o sea, ¿qué no vamos a hacer con 3,000? Manda 3,000. Y la cosa estaba que no tomase ninguna cosa,
porque iba a caer maldición sobre ellos, porque la tierra, las ciudades eran malditas, eran maldecidas por Dios, que las iba a raer para entregar la tierra al pueblo de Israel. Dice, nada tomen. Pero dice la escritura que cuando pelearon, dice que los empezaron a matar, que primero mataron a 60 y luego cuando los persiguieron empezaron a matar a más. Y dice la escritura que el pueblo de Israel, dice, se contristó mucho al ver que como si después de haber peleado la batalla, de que Dios haya peleado por ellos, estuvieran perdiendo. Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué es lo que pasó? Dice, Josué 7, le dice Dios, Josué 7:11, Israel ha pecado aún y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado de la maldición, hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado en sus enseres, dice. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto han venido a hacer maldición, dice. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres la maldición que hay en medio de ustedes. Y decían, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? Dice. Pero Dios le dijo, alguien mintió, dice. Alguien ha robado y alguien lo ha guardado en medio del pueblo. Y dice la palabra en el verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, dice, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y le contesta en el verso 21, pues vi, dice, entre los despojos un manto babilónico, dice, muy bueno, dice, ¿cómo lo iba a desperdiciar? Estaba re bueno el manto, dice. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié, tomé, y aquí que están escondidos debajo de la tierra en medio de mi tienda. Habían hecho algo, habían guardado, algo estaba robando esa gloria. Había empezado a entrar la codicia y no lo quiso dejar, y dice que lo guardó en medio de su tienda. Muchas veces Dios se presenta a nosotros. Está ese momento de que Dios en verdad haga algo sobrenatural en nuestra vida. No que sientas bonito, sino que en verdad digas, oh, sentí la presencia de Dios estuvo aquí, la presencia de Dios me tocó, tuve un encuentro genuino con Dios. Y lo que Dios no quiere es que te guardes cosas. Que cuando Dios viene, limpie todo, santifique toda tu vida, que aún las cosas que a lo mejor codicias y te cuestan dejarlas, verdaderamente las saques y las dejes, porque eso acarrea en verdad cosas malas a tu vida. En verdad acarrea cosas malas. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero muchas veces Dios no lo hace porque nosotros no se lo permitimos. Seguimos guardando celosamente, así como Acab, ese manto babilónico bueno, dice. O nos entra la codicia, ver por el dinero, no querer cambiar, no entregar el corazón a Dios. A veces, ¿qué es? A veces le quitamos la gloria de Dios a nuestra vida y quitamos la lumbrera que Dios quiere poner en nosotros, que esté alumbrándonos. Dios quiere que busquemos esa zarza en verdad. Tengamos un encuentro genuino con Dios. Genuino. Yo no sé, y si lo has tenido sabes de qué te hablo. Y si no lo has tenido, esfuérzate. Busca en tu tienda, busca en tu corazón qué es lo que tienes guardado, que le ha impedido entrar y entronarse Dios en tu corazón. Muchas veces cuando nos ponemos a analizar nuestra vida, dices, termine un año más, he encontrado la zarza, Dios ha cautivado mi atención, he reconocido al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob como mi Dios.
Me he postrado ante Él y he dejado que haga sus maravillas y poder ver sus maravillas en mi vida. No conformarte con decir, oh, el Dios se mueve en la congregación. Que se mueve en tu vida, que se mueve en tu familia. Es que ese Dios sí vive en mi congregación, hace cosas grandes con mis hermanos y conmigo. Pero ahí es donde tenemos que esforzarnos. No te conformes con las experiencias que tienen los hermanos. Qué padre y qué bonito. Esfuérzate a tener tu encuentro con Dios, a que tú des testimonio de que Dios hace cosas grandes en tu vida, de que Dios se te presentó y de que Dios te habló y que decidiste cambiarle y te redargulló tu vida. Tenemos que esforzarnos. Dios quiere que te esfuerces. No, en verdad Dios no quiere gente, perdona mejor la palabra, gente apática. Porque luego tenemos apatía con Dios. Estamos tan acostumbrados que pasa lo que pasó con el pueblo de Israel. Se cansó de esperar hasta que fue menguando y se olvidó de hacerlo. Y a lo mejor sí hacía las cosas, pero no hacía las cosas con corazón. A lo mejor las seguía haciendo, pero Dios miraba el corazón. Dios quiere que te avives, que así como la zarza prendió, prenda tu corazón y cambie todo en tu vida. Ese es un buen propósito en verdad para este año. Que el año no acabe, que el año no finalice y digas, tuve un encuentro genuino con Dios, y que tu familia lo vea. Que vea un cambio verdadero. Moisés cambió. Y tú analizas la escritura y todos los siervos, los hijos de Dios que ocupa, cambiaron porque tuvieron un encuentro genuino con Dios. No se conformaron. En verdad no nos conformemos a estar viviendo un Dios de oídas. Busca al Dios vivo. Busca al Dios verdadero, que prenda y vuelva a cautivar tu corazón. Si bien es cierto, la escritura dice, el que le busca, le halla. Pero también la escritura dice que tienes que estar atento. Jesús dice, tienes que estar atento al tiempo de tu visitación. Tienes que estar atento al tiempo de Dios. Es ocupar bien el tiempo de Dios. ¿Sabes qué me encanta de la escritura? Cuando dice que Dios no hace acepción de personas. Y lo creo. Así lo que hizo Dios con todos los hombres de la fe, lo hace contigo y tiene el mismo trato que tiene contigo. Lo tuvo con ellos y lo puedes tener. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Esforcémonos en verdad por buscar, porque ese fuego vuelva a prender y avivar nuestro corazón. A lo mejor nuestro corazón es una zarza. Tiene mucha enseñanza ese pasaje. A lo mejor el corazón era una zarza. Y una zarza es un arbusto espinoso, feo. Pero Dios lo cambia. Dios lo transforma si tú lo dejas. Lo cambia. Lo puede volver una ortiga, una rayana, un arbusto hermoso. Eso es lo que hace la presencia de Dios genuina en nuestra vida. Que cambie tu mente, que cambie tu corazón, que cambie tu forma del trato que tienes con Dios. Un Dios de tener un trato de continuo con Él. Eso enamora. Dice, no hay sol, no hay necesidad de sol ni necesidad de luna. ¿Te ha pasado que de repente alguien prende una luz o te lamparean como te deslumbra?
Así tiene que ser un encuentro con Dios. En verdad tiene que deslumbrarte, tiene que cautivarte. Eso es lo que hace un encuentro genuino en tu vida. Te deslumbra, te cautiva, te cobija. Pero tienes que esforzarte por lograrlo. En verdad lo puedes hacer. Para eso está el Espíritu de Dios ahí, llamándote. Está llamándonos a nosotros. En verdad quédate con esto. El Espíritu Santo dice que cuando Él venga nos redarguirá nuestro corazón de pecado. Si te ha costado trabajo dejar algunas cosas vanas, algunas cosas impuras, es porque tienes guardadas cosas en tu tienda que anhelas aún celosamente. Y ese no es un encuentro genuino con Dios. Así como Josué le dijo: declárame qué has hecho. Nace del corazón sacarlo, traerlo a la luz. A lo mejor a veces con vergüenza, pero si quieres que Dios se mueva, eso es lo primero que tienes que hacer: declarar y sacar en lo profundo de tu corazón todas aquellas cosas, para que tengas algo verdadero, una relación verdadera. Si sigues mintiendo, saca la mentira de tu corazón. Si te gusta quedarte los cambiecitos, sácalo de tu corazón. Te cuesta trabajo ser íntegro, que haya integridad en ti. Las cosas vanas, el lecho, mantén el lecho conyugal sin mancha. Eso es tener un encuentro genuino con Dios. No guardes las cosas debajo de tu tienda. Sácalas, decláralas, para que Dios se pueda presentar y esté en un lugar a gusto que tú has construido para Él. Amén. Levántate, mi hermano. En verdad, mi hermano, con todo el corazón, te hago esta pregunta. Si a ti te gustaría tener o volver a tener un encuentro genuino con Dios, que digas: Dios, quiero volver a reconciliarme contigo. O perdón, Dios, porque he guardado tantas cosas en el corazón, Señor, tantas cosas que codicio y disfruto, Señor, que me ha impedido, Señor, acercarme a ti y que tú te acerques a mí. Hoy decido empezar a buscar una relación verdadera contigo. Si tú deseas tener una relación genuina, un encuentro verdadero, encontrar tu zarza, alza tu mano, que vamos a orar en verdad. Vamos a orar para que Dios se pueda presentar en tu vida, puedas encontrarle, pueda cautivarte. Señor Padre, hoy en esta hora, Padre, reconocemos que no tenemos necesidad, como dice tu palabra, de sol ni de luna que brillen en nuestra vida. Nosotros pedimos, Señor, que la gloria de Dios esté iluminando, Señor, nuestro camino, nuestro corazón. Que el Cordero, Señor, sea el que alumbre y el único que ocupe, Dios, el lugar en nuestro corazón, Señor.
Padre, nosotros decidimos limpiar nuestro corazón, Señor, para que tú puedas presentarte a nosotros, así como ocupaste una zarza con Moisés, Señor. Padre, deseamos, Señor, te lo pedimos, que tengas nuevamente un encuentro genuino con nosotros. Haznos sensibles, Dios, a tu presencia. Pon sensible nuestro oído, pon sensible nuestros ojos, Dios. Queremos que inunde, Señor, nuestra vida. Queremos que tu Espíritu Santo cambie todo en nosotros. Por favor, Dios. Padre, escucha a cada persona, Dios, que hoy, Padre, ha hecho un compromiso por buscarte, Dios, por enderezar sus caminos, Dios. Preséntate en sus vidas, Dios. Te pedimos, Padre, que tú te presentes. Transfórmales, Dios. Cautívales, enamórales, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que no acabe, Dios, este mes, y que puedan declarar que te encontraron, Señor, que te hallaron, que vinieron a la puerta y les fue abierta, Dios. Te lo pedimos, Padre. Oh, Dios, te lo pedimos, Dios. Hazlo, Dios, hazlo. Hazlo, Dios. Sí, Padre, hazlo, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Padre, muévete, así como prendiste la zarza, Dios, y la consumiste, Señor. Limpiaste, Señor. Limpia, Dios, cada corazón, Señor. Limpia, Señor, cada corazón, Dios. Que tu Espíritu Santo no haya estorbo, Dios. No haya nada, Señor, que incomode, Señor, tu Espíritu en nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre. Por favor, Dios. Te lo pedimos, te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, Padre hermoso. Te amamos, Dios. Agradable a ti. Quiero ser agradable, quiero ser agradable, quiero ser agradable a ti. Sí, Dios, te amamos. Padre, sabemos que el camino muchas veces es difícil, pero gracias. Gracias porque no nos has dejado solos. Espíritu Santo, tráenos dirección. Espíritu Santo, tráenos fuerza. Espíritu Santo, trae sabiduría a nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a guardar nuestro corazón, Señor. A guardarlo para ti, Padre. Para ti, Señor. Padre, no permita, Señor, que la frustración inunde nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, que aprendamos a esperar tus tiempos, Señor. A esperar con sabiduría, Señor. A actuar con sabiduría, Señor. Sé tú en medio de nuestra casa. Sé tú en medio de nuestro hogar, Señor. Te lo pedimos, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Sabes, hace aproximadamente unos 20 años, si no me equivoco, pues por ahí 18, mi esposa se acuerda más. Una amistad de nosotros se fue a Estados Unidos y después de 6 meses regresó a México y llegó hablando así como: es que pásame por favor ¿cómo se llama?
pásame. Y agarra a uno de mis hermanos y le hace, era una buena amiga, y le dice, nopal, se llama nopal. Oh, sí, pásame al nopal, por favor. Dice mi hermano, ¿sabes qué? Tienes una identidad, tú eres mexicana. Y por 6 meses no puedes perder, ni por un año, ni por una vida, tu idioma. ¿Y cómo que se te olvida el nopal? Ahorita me acordé de esto, referente a lo que compartió Omar. Porque tú y yo tenemos una identidad con Cristo Jesús. Y así como le exigimos a un mexicano que no importa que viva toda una vida en California, dices, tú sigues siendo mexicano, tienes sangre mexicana y traes el nopal bien estampado en la frente. Imagínate que esa postura la tuviéramos nosotros en Cristo, de decir, no importa dónde estés, en medio de qué situación o cuán adversa sea tu condición, pero tú tienes una identidad con Cristo. Y no puedes dejarte mover por pasiones, por eventos, por emociones, sino que hay algo en nosotros. Cuando Omar estaba preparándome, me hacía algunas preguntas acerca de este evento. Y yo le digo, sí, Omar, es que así es. Le digo, es que Moisés nunca perdió su identidad como tal, como un hijo de hebreos. Y si la hubiera perdido, Dios no hubiera perdido el tiempo en hacerle un llamado a Moisés. Porque tú y yo podemos perder nuestra identidad si la decides despreciar. Así como Jacob, su hermano Esaú, que despreció su primogenitura, despreció una bendición tan especial, tan hermosa. La tenemos ahí, gracias a Dios, pero nunca desprecies lo que Dios nos ha dado, porque esa es la identidad que nos hizo ser hijos suyos. Y puedes decir, Abba Padre, es papito, gracias. El Abba Padre era una expresión de amor hacia el Creador, hacia el que había dado vida. Era algo tan especial que salía, y aunque no hay una traducción exacta, pero era como una expresión de anhelo, de querer, de papito, gracias. Y ese es nuestro Padre, amén. Dale un aplauso a Dios, sí, amén. Bien. Ok. A ver, vamos a permitir que pasen los chiquitos. Creo que tienen algo preparado para ustedes. Los peques. Sale. Viendo para acá todos. Así.